creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida, como cada domingo, a su programa Claves para comprender el Catecismo. Hoy con un poco más de luz, con el cambio de horario de la semana pasada, pues nos ha favorecido y el día empieza a alargarse. Y esto nos permite pues un momento más quizá de actividades durante la tarde del mismo domingo antes de irnos a descansar a casa. Gracias por recibirnos a través de la radio. Estamos en Radio Koinonia, en el 800 AM de su radio. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes este tema que hemos venido compartiendo desde hace ya pues algunos meses y que parece no agotarse, y que es el tema del Espíritu Santo. La semana pasada, o la última vez que estuvimos con ustedes, que estuvimos aquí compartiendo, pues veíamos cómo la presencia del Espíritu Santo en el interior de la persona transforma a la persona, santifica a la persona, y esta presencia pues nos es muy necesaria. Es un don de parte de Dios, es un regalo de parte del Padre y del Hijo, que el Hijo nos prometió enviarnos al Espíritu y nos ha cumplido esta promesa. No solo el día de Pentecostés, en el que el Espíritu se hizo presente en la vida de los apóstoles, en la comunidad cristiana naciente, y los animó a compartir el mensaje del Evangelio, sino a través también de los sacramentos de la Iglesia. Veíamos cómo estos sacramentos nos comparten el don del Espíritu. El día de nuestro bautismo recibimos al Espíritu Santo. El día de la confirmación recibimos al Espíritu Santo. Cada vez que comulgamos, pues también el Espíritu Santo viene a nosotros. Cuando una pareja se casa, pues por el sacramento del matrimonio que celebran entre sí, reciben esta gracia de Dios. El Espíritu se hace presente también ahí. En fin, que el Espíritu está siempre en la vida de los cristianos. Cuando oramos, pues oramos porque el Espíritu está en nosotros. Si no, no podríamos orar. Si no, nuestra oración no podría alcanzar a Dios. No podría llegar hasta Dios. Si el Espíritu no habita en nuestro corazón, si el Espíritu no inspira nuestras palabras, nuestros pensamientos, si el Espíritu no mueve en nosotros el corazón para que sintamos la necesidad de comunicarnos con nuestro Padre, entonces no podemos orar. Nuestra oración pues se convierte en palabras humanas. Necesitamos el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos ayuda a expresarnos, nos ayuda a abrirle el corazón a Dios, nos ayuda a ponernos en diálogo con Él. Porque la oración no es solamente que nosotros profiramos palabras, digamos palabras, sino la oración es también escuchar la palabra, escuchar a Dios en nuestro corazón, escuchar a Dios en nuestra conciencia, y para esto es indispensable el Espíritu Santo. Nadie puede percibir la palabra de Dios si no es por la gracia del Espíritu Santo. Así que para orar necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos que esté el Espíritu Santo en nosotros, iluminándonos, inspirándonos, de modo que también el Espíritu se exprese a través de nosotros, que el Espíritu nos mueva a expresarle ese amor, ese cariño a Dios nuestro Padre. Así que para orar, decíamos, necesitamos también de la presencia del Espíritu en nosotros. Siempre necesitamos de la acción del Espíritu. Necesitamos la acción del Espíritu también para conocer a su Hijo Jesús, ¿verdad? Esto
y para santificarnos. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Esto lo veíamos ya en nuestra última reunión y hoy vamos a iniciar con otro tema igual de interesante. Y antes de iniciar el tema, quisiera saludar y darle la bienvenida a nuestro hermano Jorge Pineda, que ustedes ya lo conocen, en otras ocasiones ha estado con nosotros compartiendo pues lo que él ha podido estudiar, ha podido leer, pero también algo de su experiencia. Nos ha acompañado ya en otras ocasiones. Le doy la bienvenida a Jorge a nuestro programa. Jorge, bienvenido, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación de nuevo estar aquí con ustedes. Es un placer y sobre todo una gran oportunidad que tenemos, ¿verdad?, al compartir aquí con ustedes. Yo también, agradezco obviamente esta gran oportunidad y me gustaría en esta ocasión también invitarlos a que sigan muy de cerca la frecuencia de esta estación, ¿verdad?, a través de Koinonia Radio y sobre todo también a través de internet, que den que no nos perdamos, ¿verdad?, esta secuencia de temas que han sido muy interesantes y que sobre todo nos ayudan muchísimo a comprender mejor nuestra doctrina de la fe católica. Gracias, Padre, gracias por esta gran oportunidad. Muy bien, vamos a compartir esta tarde de manera particular los efectos de la presencia del Espíritu en nuestra persona, en la vida del hombre, en el ser del hombre, en la persona del hombre. Indiscutiblemente que cada uno de nosotros, por el hecho de ser seres humanos, tenemos capacidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchas potencialidades, digamos, muchas habilidades. Dios nos ha puesto metas que podemos alcanzar porque somos seres humanos. Pero hay algunos otros regalos que Dios nos quiere hacer pero que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Nosotros por nosotros mismos, por ejemplo, pues Dios nos ha dado la inteligencia. Y con la inteligencia podemos descubrir que Dios existe. Eso nos es propio como seres humanos, conocer que Dios existe. No necesitamos de la gracia de Dios, no necesitamos de la fe para saber que Dios existe. Dios nos dio esa capacidad. Dios nos dio la capacidad de decidir y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y no necesitamos de la gracia de Dios, no necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder distinguir entre el bien y el mal, poder decidir. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad, nos hizo libres, nos dio fuerza de voluntad, nos dio inteligencia. Entonces, hay muchas cosas a las que nosotros podríamos llegar por nuestras capacidades humanas. Porque Dios no nos hizo, seres desprotegidos totalmente, ¿verdad? Al contrario, Dios nos dio muchos recursos en nuestra persona, en nuestra humanidad, para que pudiéramos vivir y sobrevivir en el mundo, para que pudiéramos hacer el bien en el mundo, para que nos pudiéramos comportar bien. Pero sin embargo, hay otros regalos, hay otros dones que no podemos alcanzar con nuestra sola naturaleza humana, que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para poder alcanzar, para poder tener, para poder llegar a ser eso que nosotros por nuestras solas capacidades humanas no lo podemos alcanzar, nunca lo podríamos lograr, solo por el querer de Dios. Hoy, este año que estamos celebrando la misericordia de Dios, podríamos decir, solo por la misericordia de Dios nosotros podemos alcanzar esto a lo que ciertamente estamos llamados, esto que Dios quiere que lleguemos a lograr, a alcanzar, a hacer, a tener, pero que nuestras capacidades humanas no nos dan, por más inteligentes que seamos, por más buenas personas que seamos, por más sabios que seamos, no las podríamos alcanzar nunca si no es con la gracia de Dios.
En la antigüedad, en la teología clásica, a estos regalos, a estos bienes que no podemos tener acceso por nuestra sola capacidad, los teólogos en la tradición le han llamado el orden de la gracia. Hay regalos de parte de Dios que configuran, que comportan el don de la gracia. Quizá para nosotros nos resulte un lenguaje anacrónico, un lenguaje ya superado, pero que nos explica en mucho lo que sucede en nosotros y que también nos hace caer en la realidad de nuestra naturaleza humana. Por un lado, nos hace caer en la cuenta de que hay muchas cosas que dependen de nuestra capacidad humana, de nuestra responsabilidad, de nuestro esfuerzo, de nuestras decisiones, de nuestra libertad, pero hay otras cosas que no dependen de nosotros. Asumir la responsabilidad en aquello que como seres humanos podemos alcanzar y estamos llamados a alcanzar, y por otro lado, pedir con humildad, pedir incesantemente, pedir a través de la oración a Dios nuestro Padre esos dones, esos regalos a los que no tenemos acceso por nuestras capacidades humanas. Así que esta distinción de los antiguos nos puede ayudar muy bien. Son distinciones que hacemos para el estudio, distinciones que hacemos de razón, que llamamos así distinciones de razón. No significa que en la realidad así se den, no significa que podamos separar una cosa de la otra en el hombre, pero la teología, la tradición escolástica, la manera de escribir de los autores en la tradición teológica nos ayuda a esto. Tenemos que ir a un brevísimo corte. Regresando, Jorge nos va a hacer favor de empezar con el tema y hablarnos de estos dones que tienen que ser necesariamente un regalo de Dios. Si no, no podemos acceder a ellos. No le cambie, regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, entonces hay en nosotros los cristianos una obra propia del Espíritu Santo que no corresponde a nuestras fuerzas, que podemos decir no corresponde a nuestra naturaleza divina. Y yo creo que la primera de todas, pues es la fe, ¿verdad? Yo creo que, no sé, Jorge, cómo ves este tema que alguna vez comentábamos ya en alguna de nuestras reuniones, la necesidad de la acción del Espíritu para que el hombre pueda creer. Sí, efectivamente, ¿verdad? Creo que es crucial, ¿verdad? La acción del Espíritu en nosotros, en el ser humano, en las personas. Ese don, porque así es como se manifiesta, se da a sí mismo, el Espíritu se da con nosotros, se nos presenta, se nos da, es un regalo, vaya, que viene de Dios. Este regalo, este don gratuito, que podemos denominarlo como la fe en Cristo, creer, es el creer en Él, creerle a Él, ¿verdad? Creer sobre todo en ese aspecto de lo que la obra concreta de Jesús, ¿verdad? Lo que nos presentan precisamente también, por una parte, bueno, la Iglesia en las Escrituras y en las tradiciones de la Iglesia, ¿verdad? Jesús, nosotros cómo lo podemos entender mejor esta creencia en Él, cómo podemos entender mejor y comprender lo que representa nuestra fe, y es eso, ¿verdad? Creer en Él, creerle a Él. Muy bien, entonces tenemos allí una primera acción del Espíritu Santo en el ser humano. La primera acción, y que como decía el Papa Benedicto XVI, es la puerta para todo lo demás, es la puerta para llegar a Dios, es la puerta para que Dios llegue hasta nuestro corazón, es la fe. Entonces, para que el hombre pueda hacer este acto de fe, para que el hombre pueda aceptar a Dios en su corazón, para que el hombre pueda creer en Dios y creerle a Dios, como dice Jorge,
Es necesaria la acción del Espíritu Santo en el interior del hombre. Porque la fe es un don, dice la Sagrada Escritura. No es solamente una decisión humana, sino también es un regalo de Dios. Es una especie de labor discreta, callada, delicada del Espíritu Santo en el interior del hombre. Pero también tiene esta acción del Espíritu tiene otros efectos, ¿verdad? La presencia del Espíritu en nuestro corazón, en nuestro ser, tiene también otros efectos. Efectos que vemos, bueno, no vemos, efectos que sabemos que se dan en el bautismo. Algunos de estos efectos que se dan en el bautismo, Jorge, que tengas presente. Pues en el bautismo, al acceder a este sacramento, nosotros tenemos esa puerta de entrada, ¿no? A la acción del Espíritu en nosotros. Esa acción, pues obviamente ya somos partes, nos hace hijos adoptivos de Dios. Nos integramos como parte ya de esta familia, de esta relación que se existe. Somos hijos, nos hace ser esa parte de hijos adoptivos. Él nos está adoptando, accedemos a esa opción, esta alternativa, claro, libre y libremente, ¿no? Sobre todo pues que nos abre esa puerta que nos encamina hacia esta parte. A ver, Jorge, esto significaría entonces que nosotros por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades humanas, por nuestros méritos, por solo nuestras fuerzas humanas y por solo nuestros méritos, podríamos en algún momento dado de nuestra vida llegar a ser hijos de Dios. Por nuestras fuerzas no, definitivamente no. Esto es un regalo de Dios, es un regalo que Él nos quiere hacer parte de. Él se nos está dando, se nos está regalando, donando. Ni aunque hiciéramos todos los sacrificios, esfuerzos o cualquier obra, aunque fuera tan grande, no cabe la menor duda de que no es el mérito propio, sino es el regalo de Dios. Es porque Él quiere, es el querer de Dios. Él se nos da, se nos dona y nos da ese acceso, esa oportunidad de entrar a esta relación. Bien, creo que de ahí parte todo lo demás. Creo que de el aceptar que nosotros por nuestras solas fuerzas no podemos llegar a ser hijos de Dios, sino que el hecho de que seamos hijos de Dios es un regalo del Padre. Es un efecto, digamos, de la presencia del Espíritu en el interior del ser humano. Es el Espíritu Santo el que hace posible que el Padre nos adopte, como dice Jorge, nos haga hijos adoptivos. Es la presencia del Espíritu en el corazón del hombre el que lo hace hijo. Esta relación de filiación, ¿verdad? El que nosotros podamos ser hijos de Dios, lleguemos a ser hijos de Dios, es consecuencia, es efecto de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como dice Jorge, y esto hay que tenerlo muy en cuenta todos nosotros, para que valoremos como regalo, como don excepcional de parte del Padre, valoremos el que hemos sido hechos hijos de Dios. No nos hemos hecho hijos de Dios, hemos sido hechos. La acción de convertirnos en hijos de Dios es una acción de parte del Padre gracias al Espíritu Santo. Hemos sido hechos hijos en el Hijo gracias al Espíritu Santo. No es mérito nuestro, de ninguna manera. Entonces tenemos que sentirnos profundamente agradecidos con el Padre porque nos ha dado este regalo que llamamos la filiación divina. Nos reconoce como sus hijos. Esto hay que tenerlo muy presente porque de ahí partirá también mucho nuestra actitud respecto a Dios, ¿verdad? A Dios le tenemos entonces que agradecer infinitamente, siempre, en todo momento y en toda circunstancia, el que nos haya hecho sus hijos. Pero nos hace sus hijos gracias a Jesucristo. Somos hijos en el Hijo, utilizando una expresión, ¿verdad? Somos hijos en el Hijo. Es decir, somos injertados, nos adhiere el bautismo al cuerpo de Cristo.
Esta es obra también del Espíritu Santo, ¿verdad, Jorge? Porque decimos por ahí que somos parte del cuerpo de Cristo. Sí, efectivamente, nos hace ser parte de este cuerpo, de esta relación, ¿verdad? De esta relación. Y yo quisiera, pues, también agregar que es por su infinito amor hacia nosotros. Este amor que quiere compartirlo, que emana de Él. Esta acción del Espíritu es ese amor, ¿verdad? De Dios. Es Dios mismo que se nos da, que se nos regala, que se nos comparte. Y a veces pensamos o actuamos como si fuera al revés, como si nosotros, o sea, por nuestras propias fuerzas, por nuestras actitudes, habilidades o capacidades, pensamos que nos deben y estamos totalmente equivocados. Pienso que debemos siempre, pues, estar claros en esto, porque esto nos va a ayudar a comprender mejor la relación con Dios, nos va a poder pararnos mejor ante esa actitud de la relación que tiene Dios con nosotros. Si se nos da, si se nos regala, si es un amor tan grande que se quiere compartir con nosotros, o sea, entender esta situación. Sí, pero creo que la referencia o el punto es Jesús, ¿verdad? Definitivo. El punto es Jesús. No podemos olvidarnos que somos hijos en el Hijo. O sea, el Padre nos quiere como hijos, nos ama como hijos, nos reconoce como hijos. ¿Por qué? Porque hemos sido adheridos a Cristo, hemos sido injertados en Cristo, ¿verdad? Y esta unión no es capacidad nuestra, o sea, nosotros no tenemos el modo de unirnos al cuerpo de Cristo. No tenemos méritos, no tendríamos capacidad de hacerlo, sino es porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, habita en nosotros. Entonces ese Espíritu es el que nos mantiene unidos a Cristo. Y unidos a Cristo es que el Padre nos reconoce como sus hijos. Y unidos a Cristo es que formamos todos un solo cuerpo, ¿verdad? Que formamos un cuerpo con Cristo, del cual Él es la cabeza, del cual nosotros somos los miembros, pero formamos el mismo cuerpo. Y esta es una acción, este es un efecto, digamos, del Espíritu Santo, gracias a la presencia del Espíritu. Si el Espíritu no habitara en nosotros, si el Espíritu no estuviera presente en nosotros, si el Espíritu Santo no hiciera su obra en nosotros, nosotros no podríamos ser parte del cuerpo de Cristo. Estaríamos separados del cuerpo. Y si nos separamos, pues no podemos gozar, no podemos tener acceso, con esta palabra que ha venido utilizando Jorge, no podríamos tener acceso a todo aquello que Dios nos quiere regalar. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos quiere regalar pasa necesariamente por su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios nos quiere dar pasa por ahí. Jorge, ¿algún otro efecto, algún otro efecto que tengas presente de la acción del Espíritu en el hombre, en el creyente, que no depende de nuestras capacidades humanas, sino que es gracias a la acción del Espíritu? Pues también al ser parte de esta relación, al acceder a adherirnos a ser hijos de Dios, también tenemos esta acción salvífica, o sea, tenemos la alternativa de ser salvados, lo que nos ofrece el mismo Jesús, ¿verdad? Que es la salvación, que Él realmente con lo que Él realizó, pagó, redimió, pues fue precisamente para que nosotros tuviéramos ese acceso, vaya de nuevo, con esta, podamos, ¿verdad?, acceder a eso. Y es un regalo de Dios, es un regalo de Jesús, es un regalo y una acción del Espíritu para que podamos, pues, tener esta alternativa. A ver, de aquí salen muchas consecuencias. Yo creo que de aquí pudiéramos sacar algunas consecuencias que a veces van un poquito distintas, o a veces incluso en sentido contrario a nuestra mentalidad, a veces a nuestros
creencias, ¿verdad? E incluso a nuestras prácticas, a la manera como vivimos nuestra fe, ¿no? Jorge nos ha dicho que Cristo nos salva, que la acción del Espíritu Santo nos permite acceder a esta salvación ofrecida por Cristo, porque efectivamente, o sea, Cristo ha realizado la obra que nos salva, pero no nos la impone, ¿verdad? No nos la impone. Es necesario que nosotros la aceptemos, es necesario que nosotros la acojamos. La salvación está ahí, la oferta de la salvación está ahí. Necesitamos que esa salvación llegue a nosotros, que estemos dispuestos a aceptarla, que estemos dispuestos a recibirla. Pero entonces significa que nosotros somos sujetos pasivos de nuestra salvación. Es decir, no somos nosotros quienes nos salvamos, como si la salvación fuera un fruto de nuestra acción, de nuestra vida, de nuestros méritos. Sin embargo, no sé si en tu experiencia, Jorge, percibas que a veces algunos hermanos nuestros católicos piensan que necesitan hacer muchas obras, muchas buenas obras, que piensan tener un determinado estilo de vida para salvarse. Sí, efectivamente. O sea, a veces se actúa de esa manera, ¿no? A veces se actúa equivocadamente porque nos falta el entender mejor nuestra doctrina, nos falta entender mejor en qué consiste nuestra fe y falta de este conocimiento, de esta sabiduría es esa, el que muchas veces nuestros hermanos, propios hermanos, actúan equivocadamente, erróneamente. Insisto pues que se actúa a veces de esa manera, como que el hacer tantas obras, tantas acciones, pues nos va a permitir como si fuera una llave de entrada, o sea, y no, o sea, claro que Dios ve nuestras acciones, por supuesto que las ve, pero de lo que estamos hablando aquí es ese regalo que nos es dado a través del Espíritu Santo, que nos es totalmente donado, ¿sí? Y que lo que creo que es fundamental y importante es que el querer de Dios es un don y es un regalo. Y esto tampoco significa que por eso que vamos a recibir y se nos da de manera gratuita, pues ya no tengamos nada que hacer, ¿verdad? Tampoco es esta la actitud, sino que es precisamente meternos en el entendido de lo que se nos regala, de que lo que se nos da, pero también, por otra parte, lo que tenemos nosotros que hacer desde la otra perspectiva. Siento yo que es aquí el punto crucial donde debemos ubicar lo que corresponde a una cosa y lo que corresponde a la otra. A ver, entonces, no sé, yo quisiera que me quedara clara la idea. Nosotros nos salvamos con nuestras capacidades humanas, podemos alcanzar la salvación con todo lo que ello implique, con todo lo que pueda significar la palabra salvación. Podemos nosotros alcanzarla a fuerza de hacer buenas obras, a fuerza de hacer méritos, a fuerza de ofrecerle a Dios sacrificios, a fuerza de ofrecerle a Dios cosas buenas, o es Dios en su Hijo Jesucristo el que nos ha salvado. Que la idea me quede clara. ¿Tengo yo con mis capacidades humanas la posibilidad de salvarme? ¿Tengo yo con mis capacidades humanas la posibilidad de salvarme? No, porque ¿No? Es Dios quien nos la está dando. Es Dios quien nos la regala, es Dios quien nos la ofrece. Y eso no, o sea, por eso a lo mejor no expresé bien la idea, pero... No, la idea está bien. La idea está bien, pero lo que yo quiero es que nos quede clara la idea. Porque es cierto que por la salvación que se nos da, como consecuencia de la salvación que se nos ofrece y que nosotros aceptamos, tenemos que realizar obras de acuerdo a la condición que se nos ha regalado de hombres y mujeres salvados. Porque Dios me ha salvado,
porque Dios me ha hecho su hijo, porque formo parte del cuerpo de Cristo, porque yo tengo que actuar de una determinada manera. Claro. ¿Sí? Entonces, mis buenas obras, el ser bueno, el portarme bien, el rezar, etcétera, tiene que ser consecuencia de lo que Dios ha hecho en mí. La primacía es de Dios. Primero es la acción de Dios en favor mío y después será todo lo demás, que son estas obras que necesariamente tenemos que realizar en la vida, pero que tienen que ser una expresión del sentirnos salvados. Por eso era mi pregunta, si con nuestras solas fuerzas humanas podemos alcanzar la salvación. Exactamente, definitivamente que no, o sea, es Dios, es la acción. Por eso yo siento que para que podamos también clarificarlo un poco es dar, que nosotros estamos dando solamente esa respuesta, estamos respondiendo a la acción de la primacía de Dios. O sea, Él fue primero el que se nos da, Él es el primero el que se nos dona, y nosotros con esa acción en el Espíritu respondemos a esa acción a través pues de esos dones que también nos regala, ¿verdad? Esos dones de sabiduría, de inteligencia, de los dones del Espíritu que actúan en nosotros y que generan frutos al actuar, al hacer, al realizar, ¿verdad? En nosotros, en los seres humanos, en las personas. Muy bien. También para que nos quede claros a todos, a mí y a quienes nos están escuchando. Entonces, yo tengo que poner mi confianza en las obras buenas que hago para salvarme, o he de poner mi confianza en el amor y en la misericordia de Dios y en la obra de Jesucristo para salvarme. ¿Dónde es donde yo tengo que poner mi confianza? En Dios, definitivamente. En Dios. Porque la acción que nos regala, que nos dona, pues nos va a hacer que con esa respuesta nuestra hagamos en el transcurrir de nuestras vidas esa acción, esa respuesta se va a ver reflejada en aquellas acciones o actitudes o cosas que realicemos en concreto. Esas obras de misericordia que hagamos, pues son cosas concretas que nosotros en nuestra vida vamos realizando, pero son respuesta al amor y la gracia de Dios. Entonces mi confianza tiene que estar en Dios. Muy bien. Y es posible que Dios, que me ofrece la salvación, que Dios ha dicho que me ha salvado por los méritos de su Hijo Jesús, es posible que Dios, que me ha dado el Espíritu Santo, en un momento dado se desdiga, en un momento dado diga, no, ¿sabes qué? Siempre no te salvo. No, ¿sabes qué? Siempre no te amo. No, ¿sabes qué? ¿Sabes que tú no te vas a salvar porque yo no quiero que te salves? Es posible que Dios nos falle, que Dios nos quede mal después de que nos ha dicho que Él nos ofrece, después de que Él nos ha dado la salvación. A donde yo quiero llegar es, ¿podría Dios quedarnos mal? ¿Podría verse nuestra confianza depositada en Dios defraudada? No, definitivamente que no. O sea, podemos tenerlo claro incluso en el transcurrir de nuestra vida. O sea, cuando uno va caminando y va viendo nuestra fe, caminando en la fe, nos vamos dando cuenta de la acción de Dios en nuestras vidas. Y esa claridad y esas cosas concretas que Dios nos va marcando el rumbo y nos va dando la pauta hacia donde debemos de caminar, es precisamente la acción del Espíritu en nuestra vida. Y creo que eso también es algo concreto que Dios nos está diciendo, que nos está dando las respuestas claras y concretas para que nosotros tengamos claro, ¿verdad?, cuál es la acción en nuestra vida, cuál es la acción de nuestra propia realización con Él, que finalmente eso es lo que Él nos regala y nos da. Muy bien, tenemos que ir a un corte.
no le cambie a su radio. Recuerda, estamos en el 800 AM por Radio Koinonia. Estamos en el teléfono 608-3652. En unos momentos continuamos con nuestro programa y esto que vamos descubriendo, estos regalos de Dios, estos efectos del Espíritu Santo en aquel que por el acto de fe ha recibido, ha confiado en Dios y ha puesto su vida, la vida del hombre, en las manos de Dios. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. A ver. Muy bien, entonces comentábamos con Jorge si nosotros que hemos aceptado, que hemos creído, que hemos puesto nuestra confianza en Dios, que nos ofrece la salvación, en Cristo que nos ha salvado, pudiéramos en un momento dado vernos defraudados por Dios. Es posible que Dios en algún momento dado nos llegara a decir, ¿sabes qué? Siempre no, yo no te quiero salvar, ¿sabes qué? Yo ya no te amo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, cuando Él nos dijo ya que me ama como a su Hijo. Yo creo que aquí incluso nos podemos remontar un poco a las Sagradas Escrituras, si usted me permite. Quisiera remontar un poquito a las Sagradas Escrituras diciendo lo siguiente. En el Antiguo Testamento incluso Dios se hace presente y es fiel a su pueblo. Les dice, ¿verdad? Hace esa alianza de amor y dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Sin embargo, el pueblo siempre fue el que fue fallando, el que fue infiel a Dios, teniendo falsos dioses o desviando su fe, su creencia. Sin embargo, Dios, a través de la Escritura, podemos visualizarlo como Dios siempre fue fiel a su promesa. Como es fiel en todas las Escrituras, podemos ir viendo esas alianzas que se realizaron y esa fidelidad de Dios. Por conclusión, entonces, podemos entender y comprender que Dios no nos falla. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos muchas veces los infieles. Somos aquellos que fallamos a Dios, desviándonos de nuestra fe, de nuestra creencia en Él. Si nosotros creemos verdaderamente en Él, pues está el rumbo bien claro, el camino está trazado. Él muchas veces nos deja claro qué es lo que quiere para nosotros, pero nosotros somos los que finalmente fallamos. Yo siento que es la idea clara que nosotros quisiéramos compartir. Muy bien, Dios es fiel. Dios es fiel, yo he puesto en sus manos mi confianza. Entonces, nosotros los cristianos, nosotros los católicos, que hemos puesto nuestra confianza en un Dios que es fiel, debemos vivir nuestra vida, pues, con serenidad, ¿verdad? Debemos vivir nuestra vida con tranquilidad, debemos de vivir nuestra vida sabiendo que aquel en quien hemos confiado nunca nos va a fallar. Si Él nos dijo ya una vez que somos sus hijos, pues hay que vivir con la tranquilidad de saber que tenemos un Padre bueno que nos ama. Si Él ya nos dijo, te voy a salvar, con el bautismo te ofrezco mi salvación, pues vivir con esa serenidad, con esa tranquilidad y dar en nuestra vida de cristianos muestras de este regalo que hemos recibido. Porque luego a veces entre nosotros mismos, los cristianos católicos, vemos gente que como que no se siente segura, como que tiene dudas, como que tiene incertezas, como que a veces está demasiado preocupada, más allá de lo saludable, digamos, sobre si se va a salvar, sobre si no se va a salvar, sobre si Dios me ama, sobre si Dios me quiere como su hijo. No, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él y en la confianza de que Él es Dios y que porque es Dios es fiel. Y eso a nosotros en nuestra vida nos tiene que dar, nos tiene que aportar
seguridad, confianza, esperanza, ¿verdad? Esperanza, una esperanza que nos haga ser optimistas frente a la vida, que nos haga sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama y además que nos ha salvado, que nos ofrece la salvación. Muy bien, otro efecto más. Llevamos la filiación divina, la incorporación a Cristo, llevamos la salvación, pero todos estos también repercuten en la condición del ser humano, que llega al bautismo. Ordinariamente los adultos, los mayores de edad, llegan al bautismo pues con un pasado, con una historia, con una carga de equivocaciones, de pecados, de malas acciones, etc. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en el bautizado en este caso? Borra totalmente todo el pecado anterior y busca esa gracia de santidad, de santificante. O sea, tiene este efecto santificador para poder recibir esa comunión estrecha, o sea, esa relación íntima, pues debe de estar completamente limpio, y es esa gracia que nos santifica, que nos renueva, e incluso yo siento que esa misma gracia nos impulsa, nos hace tener esa acción que nos impulsa siempre a mantenernos en esa íntima relación con Dios. Muy bien, volviendo al esquema entonces, Jorge, ¿podemos nosotros, los seres humanos, con nuestras capacidades, con todo lo que humanamente Dios nos ha dado, podemos nosotros, los seres humanos, lograr el perdón de nuestros pecados? ¿Podemos nosotros, los seres humanos, con nuestras solas capacidades, establecer esa relación íntima que tú mencionas ahorita, esta comunión de vida con Dios? ¿Podemos nosotros, con nuestras capacidades, presentarnos delante de Dios como hombres y mujeres justos? Definitivamente que no. O sea, es Dios, es la acción de Dios, es la acción del Espíritu Santo y es el querer de Dios. No, y insisto que de nuevo caemos en esta misma pensamiento, tratar de clarificar este pensamiento. Es que es la acción divina, la acción de Dios, el querer de Dios y la acción del Espíritu Santo, pero no es que por nuestros propios méritos o porque nosotros querramos o porque nos sintamos o pensemos o creamos, o sea, no, es Dios. Y por eso mismo, ¿verdad? Creo que tenemos que tener muy claro esto para poder entender mejor nuestra relación con Dios. Muy bien, esto también es importante, ¿eh? Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta para nuestra vida. Todo esto debe tener una repercusión en nuestra vida diaria. Todo esto tiene que tener una repercusión en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los demás, ¿verdad? Porque si no se queda en pura teoría, si no se queda en puro sentimiento, pero no, debe tener una repercusión en nuestra vida. Así que, a ver, Jorge, que me quede clara la idea. Yo con mis fuerzas no puedo reconciliarme con Dios si Él no me reconcilia, ¿cierto? Así es. Así es. Es Dios quien me justifica, es Dios el que me hace justo a sus ojos, es Dios el que me hace santo a sus ojos. Así es. ¿Sí? Muy bien, eso nos va quedando claro. Entonces, el perdón de mis pecados es un logro de mi esfuerzo, es un logro de mi perseverancia, el perdón de mis pecados, o es una acción del Espíritu Santo en mí. Es una acción del Espíritu. Nosotros a través del pecado estamos siendo infieles a esa gracia de Dios, porque el querer de Dios es que estemos siempre en su gracia, en la comunión con Él, que tengamos esa relación estrecha, íntima, limpia, digámoslo de esta manera. Y nosotros somos los que caemos en el pecado, en alejarnos de Él, en distorsionar las cosas, en malentender la idea, que es que Dios, por eso es la respuesta de nosotros hacia Él. Y la respuesta que Él espera es
una respuesta positiva que nos conduzca a encontrarnos siempre con Él, en esa gracia, en esa santificación con Él. Entonces, eso quiere decir que cuando oímos de justificación, quiere decir que Dios es el que nos hace justos a sus ojos. El perdón de los pecados es un regalo que viene de Dios y que es una acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y como consecuencia, entonces, tenemos que mostrarnos agradecidos con Dios, ¿verdad? Este poder de Dios de perdonar nuestros pecados, de hacernos justos, de cancelar nuestro pasado en donde ha habido pecados, ¿cómo es posible? ¿A qué se debe? ¿Qué crees tú que motiva a Dios o qué podemos afirmar que motiva a Dios para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Él? Es su amor. Yo siento que Él es el amor, o sea, ese amor puro, es el deseo y el querer de Dios, compartir ese amor con nosotros. Y siento yo que por el amor al hombre, por amor a nosotros, Él perdona, Él quiere que estemos en comunión con Él. Muy bien, bueno, pues invitarlos este año de la misericordia, invitarlos a que experimentemos en nuestro corazón ese amor que Él nos tiene, ¿verdad? Experimentemos en nuestro corazón la alegría de que nos da el regalo de la salvación. Experimentemos en nuestro corazón la alegría de que nos hace hijos suyos. Y que también, junto con esa alegría, una actitud de gratitud hacia Dios, ¿verdad? Una actitud de gratitud que le manifestemos en el amor que le tenemos a Él y en el amor que tenemos por nuestros hermanos. Jorge, muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Aquí de nuevo, gracias. Bueno, como cada semana, les damos las gracias por habernos recibido a través de la radio, a través del 800 AM de Radio Koinonia. Les recuerdo que también nos podemos encontrar en el internet www.tjcatólico.com. Buenas noches, hasta la próxima, que Dios los bendiga. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza.